¿Con eso? Por favor. Como decía, mi nombre es Santiago Ormazábal y soy un hombre transexual, es decir, nací mujer, tengo biología femenina constatada, no asignada, pero padezco de lo que antiguamente llamaban trastorno de la identidad sexual, que es cuando por temas ambientales o algunas predisposiciones genéticas se produce una identificación persistente en el sexo opuesto, experimentando una disforia de género que en palabras simples es un profundo y angustiante malestar con la propia identidad sexual. Luego de 3 años de terapia psicológica y siendo adulto, consideré que lo apropiado para mi bienestar psicoemocional era transicionar del rol sexual social. Y lo digo de esta manera porque quiero dejar en claro que no es un cambio de sexo, el sexo es inmutable, sino que es vivir en el rol social del sexo opuesto para que nuestra identidad sexual, que es la proyección del sexo en la identidad psicológica, sea acorde a nuestra corporalidad externa, reflejando de mejor forma cómo nos vemos a nosotros mismos. Y aquí sí podemos hablar de una autopercepción en términos correctos, que tiene que ver con esta disonancia cognitiva producto del trastorno, y no de una autopercepción ideológica del sentir, ligada a sentimientos y gustos que por definición son cambiantes. De esta manera entonces, al transicionar, podemos proyectar en la vivencia cultural nuestra identidad psicosexual alterada por el trastorno, para poder sobrellevar de mejor forma nuestra disforia sin pasar a llevar al resto de la sociedad. Antes de seguir, quisiera comentar que lo expuesto es una teoría propia, pues soy consciente que en el ámbito biomédico ya no se habla de trastorno de identidad sexual, sino que de disforia o solo de incongruencia de género. Es más, muchos profesionales de la salud consideran impensado hablar hoy en día de un trastorno. A lo que me pregunto, si la anorexia fuese despatologizada gracias a la presión de los mismos colectivos políticos anoréxicos, ¿también considerarían impensado hablar de trastornos alimenticios? Mis 10 años de transición médica han corroborado que la disforia de género en sí no es la verdadera causa de la transición. Recordemos que todas las personas pueden sufrir disforia en algún momento de su vida y no todos terminan siendo transexuales, sino más bien sería esta disonancia entre el sexo y la identidad psicosexual. Podemos concluir entonces que si bien la transexualidad en sí misma no es un trastorno, es la consecuencia de uno. ¿Pero por qué les hablo de todo esto? Básicamente porque necesito exponer de manera más sensata posible cómo vive, cómo piensa y cómo siente una persona transexual, no transgénero, sino que transexual. Lo transgénero es un discurso netamente político basado en diversas filosofías e ideologías, como la teoría queer, por ejemplo. Además de que en sí el concepto de género es engañoso. Recordemos que quien acuña este término en las ciencias naturales es John Money, psicólogo neozelandés que nunca pudo demostrar su teoría de género como construcción social. Y eso se puede ver en el trágico experimento de los gemelos Reiner. Ahora, ¿cuál es el punto relevante acá? Básicamente 2 tópicos que llaman mi atención y me preocupan de sobremanera, teniendo en cuenta que gran parte de los países europeos y países como Canadá, Estados Unidos e incluso Japón están experimentando un alza sistemática y sostenida de transiciones de género en adolescentes. Me refiero a las transiciones hormonales y al uso de supresores de la pubertad, que en la práctica son bloqueadores químicos y que en muchos casos comienzan desde los 10 u 11 años en adelante, fenómeno que va de la mano de la llamada inclusión de temas trans en los colegios, que a mi juicio es de manera irresponsable sin tener conciencia de la afectación psicológica que pueden tener estos temas en menores. Sabemos que la adolescencia es una etapa en que el ser humano experimenta cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales, son cambios rápidos y dispares, sobre todo entre los 10 y 14 años, donde la preocupación psicológica gira en torno de lo físico y lo emocional. Se produce una reestructuración de la imagen corporal, se vive un ajuste a los cambios corporales emergentes y el ánimo es fluctuante. En esta etapa las amistades son cruciales y se produce una necesidad y deseo de comprensión y apoyo que va ligado directamente a la autoestima. Además, el desarrollo de las características sexuales secundarias, el aumento de peso y la estatura son modificaciones externas socialmente impactantes, que conlleva la incertidumbre sobre la posibilidad de desempeñar un rol como hombre o mujer, lo que facilita la vulnerabilidad ante comentarios, prejuicios y estereotipos. Las dudas razonables serían entonces: ¿se puede introducir una etiqueta tan compleja en una etapa del desarrollo que de por sí se producen incomodidades y confusiones? ¿No creen que podría existir una identificación con la persona transexual más que una disforia propiamente tal? Hoy se dice que ser trans es una identidad, pero ¿no creen que enseñarlo de esta manera fomentaría las transiciones en adolescentes cuya identidad aún está en construcción? Muchas veces, por culpa de los estereotipos, los menores buscan ser parte de un grupo que tiende en su mayoría a proyectar sus traumas y recuerdos personales en los jóvenes. No quiero que los niños vivan por lo que yo viví. Es un eslogan muy utilizado para justificar la etiqueta de los jóvenes, pero lo cierto es que nadie puede asegurar que un niño con alguna incomodidad corporal, alguna confusión identitaria o incluso una disforia de género termine transicionando en el futuro. Estudios como los de Kenneth Zucker, Susan Radley y Thomas Stigma, profesionales con años de experiencia, así lo corroboran, concluyendo que del 100% de casos de jóvenes de género no conforme, entre un 85 y un 96% lo supera camino a la adultez.
Yo diría que la frase correcta debería ser: no quiero que los niños vivan lo que yo vivo hoy. Y no por un afán de victimización o de demonizar la transición, sino que, sinceramente, ser transexual y un buen chileno es un cacho. Dependes de hormonas para el resto de tu vida, pasas a ser un paciente crónico si te hacen una esterectomía o una vaginoplastia. Las operaciones en su mayoría no quedan bien, no son funcionales y se pierde sensibilidad. Cosas tan simples como irse a vivir una temporada fuera del país se complejiza porque necesitas calcular cuántas hormonas llevarte o dónde obtenerlas. Pero estos temas no se tocan, mucho menos los riesgos. Por el contrario, se celebra la decisión de transicionar como si se tratara de una simple salida del closet por orientación sexual, a lo que aprovecho de aclarar tajantemente que la homosexualidad y la transexualidad no son lo mismo, por lo que sería bueno dejar de mezclar ambas vivencias por aprovechamiento político. Por otro lado, la supresión hormonal en menores con disforia viene de la mano del llamado protocolo holandés, que es una serie de estudios responsables de esta transición social y médica. A pesar de que en el primer estudio del 2006, si se miran los agradecimientos, nos encontraremos con la farmacéutica Ferrer, fabricante de la triptorelina, componente utilizado como supresor puberal. El conflicto de interés es evidente. Además de mencionar que estos estudios tienen una serie de falencias como la falta de evidencia respecto a los efectos de mediano y largo plazo, un seguimiento clínico poco fiable, un bajo estándar de calidad según los criterios actuales de investigación. En otras palabras, no hay estudio alguno que pueda demostrar que el tratamiento de supresión hormonal sea más beneficioso o presente mejoras psicológicas significativas como para preferirlos por sobre una buena terapia psicológica. Este modelo descrito entonces abre la puerta para la implementación del modelo afirmativo actual que se intenta fomentar e implementar en todas las instituciones de educación y salud. Esto, sumado a la campaña eterna de despatologización de la transexualidad, es decir, la eliminación del trastorno y la disforia, crea el panorama idóneo para que jóvenes sin mayor información o entendimiento sobre el tema comiencen a identificarse como trans y busquen hormonizarse. Si bien no existen estudios concluyentes a favor o en contra de los efectos de los bloqueadores puberales, lo cierto es que los casos de secuelas graves están apareciendo y se están acumulando. De hecho, es por eso que países pioneros en este tipo de tratamientos como Suecia, Finlandia, Inglaterra y parcialmente Estados Unidos han modificado sus protocolos de atención de salud trans respecto a los menores de edad, restringiéndolos en gran medida y catalogándolos de experimentales. ¿Queremos que nuestros jóvenes sean tratados como ratas de laboratorio? Yo creo que no. Nuevamente, no se trata de demonizar la transición, pero se debe tener sumo cuidado en la etapa en que los cambios y las dudas se producen. Recordemos siempre que la identidad aún está en formación y el desarrollo de la corteza prefrontal también, y todos sabemos las implicaciones de aquello en la toma de decisiones. Los niños y adolescentes deben ser libres de experimentar sus gustos, sus sentimientos o roles sociales como les plazca. Lo femenino y lo masculino es inherente al ser humano. Es decir, que un niño sea femenino, sea más femenino que sus compañeros, y una niña más masculina que sus compañeras, no lo hace trans, incluso en adultos, como podemos ver en un estudio de Tim Kaiser, donde existen personas con personalidades muy parecidas y ambiguas, como también hombres más femeninos que la media de las mujeres, y mujeres más masculinas que la mayoría de los hombres, y es normal, no los hace trans. Hoy hablo aquí porque no quiero que los índices de detransición aumenten, pasando de ser de un 0.3 de la población trans a un 12% según el estudio de Eli van den Busch de 2022, o un 30% de desistidores, como muestra Cristina Roberts, quien analizó los registros médicos del sistema de salud militar de Estados Unidos durante 7 años. Quisiera concluir mi ponencia haciendo un llamado al Consejo Constituyente a considerar la experiencia internacional respecto al tema. En concreto, sugiero agregar algunos artículos al anteproyecto que fortalezcan y promuevan el cuidado de los niños y adolescentes frente a ideologías partidistas y sociales que puedan afectar su desarrollo físico, psicológico, emocional, espiritual y cognitivo, tanto en educación como en salud. Es deber del Estado velar por la utilización de medicamentos y terapias debidamente aprobadas para su uso en menores de edad, los cuales deben cumplir con los estándares más altos en calidad de estudio, deben ser concluyentes y con evidencia verificable, además de pasar por una etapa de revisión detallada para aprobar su uso en los jóvenes de nuestro país. Los niños y adolescentes chilenos deben tener la libertad de expresarse como quieran, sin que se les imponga una etiqueta. Deben poder explorar y autoconocerse para definirse, más no etiquetarse, mucho menos siendo presionados por su entorno. Muchas gracias.